¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te puedo apoyar? Soy Gonzalo Magaña, tengo un canal de Mucho YouTube, gusto. estamos grabando un video sobre aceites. He visitado muchas refaccionarias en otros lugares y la mayoría de las personas que atienden están haciendo malas recomendaciones. ¿Te podemos hacer algunas preguntas? Claro que sí, con todo gusto. ¿Cuál es la viscosidad de aceite que tú recomiendas? ¿Tienes algún tipo de auto en específico para podamos iniciar? Ya desde ahí mi brother se ve que sabe. Vamos a pensar que traigo un Aveo. Mira, los Aveo, las nuevas generaciones que están saliendo 2022 a 2024, utilizan un aceite 020. Mira, yo te recomiendo este aceite 020, que es aceite Raloy, que es muy buena tecnología y a muy buenos precios. Si ya son un poquito modelos anteriores, esos autos salieron con 5W30. Lo que sí te tengo que preguntar es ¿qué tanto se vende este aceite en comparación con las otras marcas que tienes en tu negocio? Yo este aceite lo tengo de línea en mi negocio y lo vendo muy bien. De hecho, yo lo recomiendo mucho en los autos. ¿Quiénes son las personas que más te compran este tipo de aceite? Todo tipo de personas, desde automóviles de uso doméstico hasta automóviles taxis de alto rendimiento. ¿Y por qué los taxistas se lo están llevando? Bueno, los taxistas se lo están llevando por un buen rendimiento. Y aparte es un aceite a muy buen costo. Ok, estoy viendo que este aceite que me estás recomendando es un aceite sintético. Todos sabemos que los aceites sintéticos cuestan un poquito más en el mercado. ¿Tendrás una opción más barata que esa? ¿O esta es la que todo el mundo se lleva? No, tengo otras opciones. Manejo también los aceites minerales. ¿Y cuál es la diferencia entre mineral y sintético? Los minerales están hechos con un 70% de petróleo mineral. Los demás son aditivos, detergentes, protectores. Y el rendimiento es menos. Te da 5,000 kilómetros de uso. ¿Y el sintético? El sintético te da un uso de 10,000 a 15,000 kilómetros. Esa es la otra pregunta que te iba a hacer, carnal. ¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite? Dependiendo del auto, de las recomendaciones del fabricante número 1 y 2 de las calidades que le pongas a tu auto. Y ahora sí, una pregunta que yo sí necesito saber, porque yo soy fan de esa marca de aceites y ese es el aceite que yo le estoy poniendo a mi camioneta actualmente. A ti como refaccionario, ¿qué tal te está yendo con Raloy? Bien, muy bien. ¿Por qué? Pues un producto nacional que se vende muy bien y aparte cumple con las normas. Por esa razón yo te comenté hace un rato que lo tengo de línea en mi negocio. Un par de preguntas más te hago ya, hermano, nada más para ya no molestarte el día de hoy. Primero, ¿hace cuánto estás vendiendo esta marca? Y segundo, ¿cómo te está yendo? Este producto yo lo estoy manejando, ya tiene aproximadamente 11 años. Wow. En mi refaccionaria. Y lo vendo muy bien. Y la verdad que lo sigo vendiendo con todo el gusto porque valoro mucho su costo y la productividad que está funcionando en mi negocio. O sea, lo productivo que es para mi negocio económicamente. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Por nada. Vamos a ver si en el taller mecánico nos pueden ayudar a aclarar las dudas sobre cuál es el mejor aceite para tu auto y qué viscosidad tiene que tener. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, compa? Bien, gracias, usted. Soy Gonzalo Magaña, tengo un canal de YouTube que se llama Mi Gusto es Conducir. Me gustaría hacerte unas preguntas rapiditos sobre aceite y eso, no sé si tengas chance. Sí, claro. La primera pregunta de entrada, ¿cuál es el mejor aceite que le puedo poner a mi motor? Pues yo recomendaría la marca Raloy. Pero ¿cuál viscosidad? Ok, sería sintético 5W30. ¿Para todos los carros del mundo, de todos los modelos? No, bueno, ahí depende de la marca, de la marca del vehículo, las especificaciones y de acuerdo también a lo que te diga el manual. Ok, vamos a decir que yo manejo un Aveo 2023. Y mira, pues ahí te convendría más ocupar un aceite con viscosidad 0W20, que es la que indica el manual del vehículo. ¿Por qué es importante ponerle el aceite que en la viscosidad que dice el manual del vehículo? Pues es importante porque las líneas de lubricación, si le pones un aceite más grueso, se pueden llegar a tapar. ¿Y qué pasa cuando se tapa una línea de lubricación por usar un aceite más grueso? Precisamente deja de lubricar el motor, puedes llegar a tener problemas. ¿Cómo qué clase de problemas? Se te puede empezar a echar humo o hasta desvielarse. Desvielarse. ¿Y cuánto cuesta una desvielada? ¿Es caro o es barato para la gente que no sabe? Pues sí, es caro. Otra pregunta que regularmente mucha gente se hace es ¿cada cuánto hay que cambiarle el aceite al motor? Sobre todo en los carros nuevos. Pues un vehículo nuevo con aceite sintético dura de 10 a 15,000 kilómetros. Regularmente en tiempo lo andan cambiando entre 6 meses y un año, dependiendo de qué tanto lo ocupe. Pero si ocupas aceite mineral, hay que cambiarlo antes porque no es tanta su durabilidad. ¿Cuánto tiempo antes? Pues yo recomendaría un mineral unos 7, 8,000 kilómetros. Ok, entonces pues sí puedes decir como de 5 a 7,000 kilómetros. Sí, más o menos. ¿Y todos los aceites son igual de buenos
buenos, duran el mismo tiempo y hacen el mismo trabajo? Pues en realidad, dependiendo de la confianza que le tenga cierto mecánico a su aceite, yo por ejemplo le tengo confianza mucho al sintético. No me gusta colocar o trabajar el mineral porque siento que sí puedo llegar a tener problemas con un aceite mineral principalmente. Y si mi carro no es nuevo, si mi carro tiene 10 años, 20 años, más de 100,000 kilómetros, ¿tengo que usar el mismo aceite que dice el manual o tengo que usar un aceite para alto kilometraje? Pues bueno, ahí entran muchas variantes porque si ya ese auto ya se le metió mano un ajuste o algo, pues sí hay que ocupar un aceite diferente al que marca el manual. Posiblemente no podemos apegarnos cuando tu vehículo tenía 0 kilómetros que cuando ya trae 200, 300 mil kilómetros. Y si mi motor está funcionando perfectamente bien, con la compresión correcto y todo al 100, aunque tenga 80,000 kilómetros. Pues por ejemplo, yo te podría decir de la marca Honda, que es como la especialidad de la casa. Tengo vehículos con 400,000 kilómetros y le sigo poniendo el sintético 530 sin fallas, como indica igual el manual. Entonces, si mi coche tiene mucho kilometraje, pero el motor está jalando al 100, ¿qué especificación le pongo? Pues sí hay que ocupar la que indica el manual. Pero si ya no está bien, ya podemos ahí irnos acoplando a la viscosidad un poquito más gruesa. Aunque lo ideal, ¿qué sería? Pues arreglar el motor para no tener que hacer esos cambios y apegarnos al manual. Eso, mi gente. Este punto es bien importante porque mucha gente cree que cuando el auto tiene más años hay que usar una viscosidad más gruesa. Pero luego también me ha pasado en otras investigaciones que he hecho que algunos negocios recomiendan, incluso en los autos nuevos, utilizar una viscosidad más gruesa. ¿Es bueno usar una viscosidad más gruesa en un carro nuevo? No, no es bueno. Podemos llegar a tener problemas ahí con los anillos o los pistones. Pueden llegar a alinear y tener problemas de que vayamos a empezar a tener fallas, principalmente la máquina. Y para evitar eso, entonces, pues igual, seguir las especificaciones y si cambias de mecánico, siempre tener en cuenta el tipo de aceite que le pongan a tu coche para que no le anden mezclando de taller en taller. ¿Qué aceite recomiendas tú, mineral o sintético? Yo me inclino más por sintético. Tiene mayor durabilidad, se adapta a las especificaciones de la mayoría de los autos. ¿Y cuál es el aceite que me dijiste que tú usas solo para hacerte el comercial también a tu taller y a la marca de aceites Ya Estoy Aquí? Pues no, aquí siempre metemos de la marca Raloy sintético. Si llegan a entrar autos más nuevos, bueno, pues ya ahí checamos la viscosidad para que también no sea tan gruesa. Ok, una última pregunta, carnal. ¿Dónde consigues el aceite? ¿A quién se lo compras? Pues regularmente le marco a Luis Antonio, que trabaja ahí en Rally. Yo no tengo idea quién sea ese vato, pero ¿crees que le podamos marcar? Sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, amigo. Bien, bien. ¿Y tú? Buenas tardes. Bien, gracias. Aquí saludando. Buenas tardes. Oye, ¿qué crees? Llegó aquí a mi taller un youtuber y me está preguntando que dónde compro el aceite. Me preguntaban que si te pueden visitar. Con muchísimo gusto. Sí, yo ahorita le paso la dirección, ¿vale? Muchas gracias. No, hombre, ¿qué? Cuídate, saludos. Muchas gracias, carnal. No, hombre. Si alguien quiere reparar su auto, ¿cómo se llama el taller y dónde están ubicados? Y el taller se llama Rams Auto Servicio Automotriz. La colonia se llama Santana Tlapaltitlán. En Avenida Miguel Hidalgo, número 402. Estoy con mi brother Alejandro Álvarez. Mucho gusto, Alejandro. ¿Cómo estás? Este es el centro de distribución Raloy, denominado Rally, en Toluca, Estado de México. Gracias, carnal, por acceder a recibirme. Yo solo tengo 3 preguntas muy sencillas. Me llama mucho la atención que los negocios que visité el día de hoy utilizan Raloy. ¿Por qué? Raloy se ha caracterizado por tener calidad, con lo cual hemos podido demostrarle al cliente el desempeño del producto en campo. Y eso ha llevado a que ellos confíen en la marca actualmente. ¿Cómo es que no veo a Raloy en otras partes del país? Raloy ha sido conservador en el término de publicidad, y créeme que la mejor publicidad que hemos hecho ha sido de boca en boca, y eso es como nos hemos ido consolidando. Raloy sí se encuentra en toda la República Mexicana, y yo puedo mencionarte dónde puedes localizarlo en cualquier parte del país. ¿Dónde? Actualmente en nuestra página de Raloy tenemos todas las direcciones de todos los distribuidores que atienden a la República. Ok, entonces sí puedo encontrar dónde se vende en Sinaloa o en Chiapas, Baja California, Veracruz, Oaxaca. Definitivamente tenemos negocio en todos los estados de la República. Si alguien no conoce la marca de Raloy, ¿qué le dirías? Tenemos suficientes credenciales de armadoras, de fabricantes de autos que pueden avalar el uso de nuestro producto en cualquier motor. ¿A qué te refieres con eso? Porque sonó ahí un poco rebuscada la cosa. Bueno, sencillamente, 8 de cada 10 automóviles que salen de agencias traen alguno de nuestros productos Raloy. Pues eso es bastante. Hoy vi Raloy en un par de negocios en esta ciudad. ¿Cómo sé que Raloy sí son productos de calidad? Raloy es un producto certificado por las principales instituciones mundiales que avalan a los lubricantes. Estas aprobaciones son definitivamente para todas las marcas de los vehículos. Hoy vi varios negocios con Raloy en la ciudad. ¿Cómo le hicieron para que tantos negocios
negocios tengan Raloy. Es un trabajo día a día porque Raloy actualmente puede ser la mejor inversión en lubricación. Si yo soy dueño de un taller o una refaccionaria, ¿por qué debería estar con Raloy y no con otra marca? Raloy tiene excelente calidad a un precio muy accesible en el mercado. Precio es un tema que beneficia al cliente. A mí como dueño de negocio, ¿cómo me beneficia? Tienes buen margen de utilidad con nosotros. Te sonríes cuando dices eso, ¿verdad? Ok, así que si me interesara poner un taller o una refaccionaria, definitivamente el aceite que me va a dar mejor margen. Es Raloy. Y la calidad para mis clientes. Tenemos calidad demostrada. No te vas a preocupar por la calidad de productos Raloy. Gracias, carnal. Gusto.